El escritor y periodista Ricardo Rafael, qué gusto saludarte, estimado Ricardo, mucho sin hablar contigo y pues hoy más que nada solidarizarnos con ustedes por este espionaje que están viviendo tú, personal de Animal Político y defensores de los derechos humanos. ¿Cuál sería tu opinión, tu postura frente a esta situación? El presidente, como sabes, acaba de decir que su gobierno no está espiando. ¿Cuál es la situación, estimado? Te escuchamos con gusto en Proyecto Puente. Luis, qué gusto saludarte, me da mucho gusto estar con ustedes, la verdad respeto enormemente el trabajo que hacen y te agradezco también el arropamiento que puede implicar en efecto para el ejercicio periodístico el que ustedes estén cubriendo esta nota, que comenzaría por decirte, sorprendentemente no ha sido cubierto por muchos medios. Y te digo sorprendentemente porque el hecho de que estén espiando al gremio sí tendría llamarnos la atención pues a quienes nos dedicamos a este oficio, ¿no? Supongo que enfrentarse con las Fuerzas Armadas o con el propio presidente a propósito del espionaje, pues como a más de un colega te fija dudas, ¿no? Y te hace cuestionar si vale la pena la batalla, y yo pues por ahí comenzaría esta argumentación, ¿ves? Creo que necesitamos decir en voz alta que esto no se debe ni se puede hacer, porque eso atenta en efecto no solo contra la libertad de expresión y nuestro derecho a la información, sino que nos somete a un estado autoritario donde ya no es la inteligencia civil, sino la inteligencia militar, la cual no le rinde cuentas a nadie, la que se está metiendo en nuestra vida privada, en nuestras comunicaciones y desde luego en los temas que nos importa investigar. El presidente, como bien dices, hoy en la mañana me descalificó diciendo que no tenía ningún interés en espiarme porque yo soy un periodista conservador, ¿no? Y bueno, pues ojalá y eso fuese cierto, porque yo también me pregunto, Luis, ¿a qué se debe que me hayan espiado? Y en lo que estoy buscando una respuesta, lo que sí le puedo responder al presidente es que las pruebas que existen sobre el espionaje son contundentes, si son imbatibles, son corroborables. Y me explico. Cuando en otras épocas se investigó, se espió al entonces líder de la oposición, Andrés Manuel López Obrador, fue Citizen Lab, que es un laboratorio de la Universidad de Toronto, el que certificó, Luis, que en efecto esos espionajes habían ocurrido. Bueno, pues es exactamente el mismo laboratorio que entonces certificó el espionaje sobre Andrés Manuel López Obrador, el que ahora certifica que yo fui espiado. O sea, no se vale que en ese entonces sí fuera válida el peritaje de Citizen Lab y ahora no. Es la misma institución la que está diciendo que se me espió. Segundo, se me espió con el programa, el malware Pegasus. Este malware, que lo distribuye la compañía NSO Group, dice que tiene contratos con la Defensa Nacional. Sí, no con la Procuraduría de antes, ni con la Fiscalía, ni con el CISEN que desapareció. Hay contratos firmados en esa administración entre NSO Group y la Defensa Nacional. Entonces sí llama la atención que el presidente diga que no es cierto o no es válido el documento de Citizen Lab, pero además niegue el contrato que está ahí. Ahora, yo quisiera creer en la buena fe del presidente. Lo están engañando entonces. El ejército le está diciendo que no espía y que no contrató Pegasus. Pero entonces, ¿por qué se pone, y perdón que utilice la palabra tan falta de respeto para dirigirse al presidente, por qué se pone necio si los documentos están ahí? Y luego, finalmente, para desestimar el espionaje, pues dice que persigo valores que por cierto están bastante lejos de mi ética y de mi carrera, pero bueno, yo me asumo de izquierda y liberal, no sé a qué horas acabé siendo conservador y de derecha, pero bueno, ese ya es un tema subjetivo. Lo único que sí te puedo decir es que se está espiando a los periodistas, y claro, cabría preguntarse por qué. Tengo algunas hipótesis, Luis, pero bueno, más bien le toca a la autoridad explicarme por qué me consideró un objetivo, ¿no?, disponible para el espionaje Es lo y que yo luego te para la preguntaría. divulgación.
¿Por qué, Ricardo? Porque lo que has escrito del ejército, que has diseccionado ahí el poder que se le ha dado al ejército, es decir, ¿a qué le atribuyes tú? Mira, Alex, el argumento que es especulativo, pero más próximo que Aproximado. tengo a responderte, es que la primera infección ocurrió el 30 de octubre de 2019. Entonces yo me fui a mi agenda y vi que hice los días previos. Los días previos di como 22 entrevistas, por cierto, te di una a ti, sobre el relato de no ficción del origen de los Zetas que se llama Hijo de la Guerra. Es un libro que recordarás, publiqué en 2019 a partir de una serie de entrevistas con los fundadores de ese grupo, que son militares, y con unas notas, pues digo, un ejercicio de investigación muy fuerte de contexto, donde narro cómo un grupo de militares formados en Estados Unidos fue parte del grupo de fuerzas especiales del ejército, que habían ingresado, por cierto, de manera subsidiaria a la Procuraduría entonces, allá en Reynosa y en Matamoros, se pasaron del lado de los malos, se pusieron como brazo armado de Ociel Cárdenas, del Cártel del Golfo, y luego como Ociel Cárdenas le encarga a este grupo que arme un grupo paramilitar de cerca de 500 personas, que por cierto, pues están en el origen del problema que tenemos hoy, porque cuando el Cártel del Golfo contó con este grupo paramilitar, pues los otros grupos, ¿no? Los Beltrán Leiva, los Chapos, luego el Cártel Jalisco Nueva Generación, en fin, se hicieron de grupos paramilitares similares, pero el primero en la historia es el de los Zetas. Entonces sí llama la atención que haya sido yo infectado en mi dispositivo a los escasos 72 horas de que había yo hecho ronda de medios para promover el libro y que lo presenté en la ciudad de Chihuahua justamente el mismo día de la infección. Entonces, pues en fin, podrá ser especulativo, pero sí se antoja que ese trabajo periodístico fue el que me volvió objeto de investigaciones. Luego me dejaron pues siete infecciones más en el dispositivo que les permitió sacar mis cuentas bancarias, mis fotografías, mis comunicaciones, grabar mis llamadas telefónicas, y llama la atención, en efecto, las siguientes fechas tendrían que ver con investigaciones que hice a propósito de desapariciones, ¿no? Atribuirles al ejército, y también investigaciones sobre el caso Cienfuegos y por qué lo dejaron libre. Entonces parece que ahí están los motivos, pero pues quien te puede decir con claridad por qué me investigaron son los que dicen que no espían, ¿no? Y yo sí le quería pedir al presidente pues que me ayudara a averiguar, pero ya vi que no es mi presidente, que a mí no me protege, pues a mí me descalifica como conservador y justifica por lo tanto que se me espíe, ¿no? Ricardo, pues te mando un abrazo, vamos a estar en contacto con el tema y entiendo el momento, sé que estamos viviendo un momento difícil en la relación prensa y gobierno en México, pero para eso estamos, para abrir micrófonos, escucharnos los unos a los otros y contarnos qué está pasando y le vamos a dar seguimiento al tema, Ricardo. Luis, muchísimas gracias, te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, fuerte abrazo Ricardo Rafael por lo que está ocurriendo en torno al espionaje de periodistas y el presidente ya le pusimos lo que dijo, también descartó al respecto lo que está sucediendo. Volvemos con la sección del Hospital San José aquí en Proyecto Puente.